Hoy en Encuentros con la Salud estamos hoy con el doctor Orlando Acosta. Él es PhD en Biología Molecular, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, investigador emérito de Colciencias y coordinador del Grupo de Biología Molecular del Virus. Doctor Orlando, nosotros le hemos invitado hoy porque tenemos pues una preocupación desde el magisterio con la ambigüedad que ha presentado el Ministerio de Educación al ordenar el retorno a clases el 1 de agosto, y pues después de muchas críticas acerca de esta alternatividad que ha propuesto la ministra, ha tomado, por los medios ha dicho que ella no ha dicho eso, pero no ha cambiado la directiva ministerial. Total, habrán muchos colegios o muchos departamentos o alcaldías que van a citar a los muchachos. Entonces, ¿cuál es el riesgo dentro de esta pandemia? El retorno a las clases para los chicos y desde luego pues para la población de docentes que es adulta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para tomar una decisión relativa a la apertura de actividades educativas presenciales, se tienen que invocar razones científicas. Entre ellas hay algunas, dentro de las cuales las principales son la probabilidad de encontrarse a otro ciudadano infectado. Es decir, que entre más número de infectados haya en una población, pues la probabilidad de encontrarse un infectado será mayor. También tiene que ver con la transmisibilidad, qué tan eficientemente se transmite un virus de una persona a otra persona. Si una persona en promedio lo transmite a 2, 3 o más. Y la letalidad, es decir, cuántos fallecen con relación al número total de infectados. Además, para abordar este tema de los eventuales riesgos que tendría para la salud y la vida la reapertura de las actividades educativas presenciales, es necesario remitirse al hecho de que cuando la pandemia del COVID-19 fue una realidad, la gran mayoría de los países procedió de inmediato a cerrar las actividades presenciales en las instituciones de educación en todos los niveles. Hoy la discusión en muchos países es acerca de si hoy es el momento para que de manera segura y responsable se abra la presencialidad en las instituciones de educación. Los expertos de varias disciplinas y profesiones señalan que es la dinámica de la pandemia en cada país y en cada región la que puede orientar una decisión responsable al respecto. Los argumentos de muchas autoridades gubernamentales que los niños son menos susceptibles de ser infectados y cuando lo son, la tasa de mortalidad es la más baja comparada con la de los adultos, especialmente de los más viejos. Excepto la presentación de síntomas muy leves y la baja tasa de mortalidad de los niños con COVID-19, no es claro y es controversial que los niños sean infectados en una menor proporción y que transmitan el virus de manera menos eficiente entre ellos y a los adultos. El hecho de que los niños y jóvenes de la educación preescolar, primaria y secundaria hayan permanecido confinados en cuarentenas desde el comienzo de la pandemia, distorsiona los datos sobre su menor tasa de infección, es decir, han estado menos expuestos. Sin embargo, un estudio sobre datos de China, Italia, Japón, Singapur, Canadá y Corea del Sur, utilizando un modelo matemático, concluyó que los niños y jóvenes menores de 20 años tenían menos riesgo de ser infectados que los mayores de 20 años. En España también se encontró que los niños parecían ser menos susceptibles a la infección que los adultos. Pero un estudio más sistemático, con más de 10.000 participantes en el Reino Unido, mostró que tanto los niños como los adultos tienen la misma susceptibilidad de ser infectados por el actual coronavirus. En un estudio en Alemania
se encontró que tanto los niños como los adultos tenían en su organismo la misma carga viral, es decir, la misma cantidad de virus. Cuando en Israel se abrieron las clases presenciales en mayo, las infecciones en los niños y profesores tuvieron una gran explosión. Entonces, los anteriores estudios sugieren que tanto los niños como los adultos tienen la misma probabilidad de infectarse si se encuentran en contacto con individuos infectados. Ahora, recientemente en Beijing, China, hubo un brote de coronavirus y las autoridades de manera preventiva cerraron las escuelas. Entonces, aunque suene carente de ética, algunos ven la apertura presencial de las escuelas y colegios como un experimento que permitiría corroborar o confirmar sin ninguna duda si los niños y jóvenes son igualmente susceptibles a la infección con este virus y si lo transmiten eficientemente a los profesores y a los padres de familia. Entonces, autoridades gubernamentales que han hecho llamados a que se reabran las escuelas y colegios han transcrito la lista de medidas de protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF que implican infraestructura física y humana no disponible en escuelas y colegios públicos de Colombia al menos, al igual que disciplina y responsabilidad en la protección personal que de ninguna manera puede ser garantizada en espontáneos menores de edad. A esto se añade que los profesores y profesoras en una importante proporción tienen factores de riesgo que los colocan aún en mayor peligro de perder la vida. La responsabilidad por la salud y la vida de estudiantes y profesores, las altas jerarquías del Ministerio de Educación la han delegado en autoridades regionales. En ese sentido, y teniendo en cuenta que Colombia, al menos en teoría, es un Estado social de derecho donde la participación es un derecho fundamental, cualquier decisión de reapertura de las actividades presenciales debe contar con la participación real y efectiva de los líderes, de los profesores y de los padres de familia. En consecuencia, es claro que regresar a las actividades presenciales en nuestro medio en momentos en que la pandemia sigue creciendo es poco responsable. Pondría en peligro la vida no solamente de los estudiantes, sino de los profesores y de los padres de familia. Por lo tanto, es importante ratificar que esa decisión que está pretendiendo tomar el Ministerio debe ser reconsiderada y esperarse a que haya condiciones diferentes en términos pues de parámetros de la pandemia que permitan el retorno a clases presenciales con el mínimo riesgo o idealmente sin ningún riesgo para la salud y para la vida. Así es, doctor, claro, eso es lo que nosotros esperamos, que el ministerio, en realidad el gobierno, asuma su responsabilidad de Estado y decida de que hay que proteger la vida de los colombianos. Le agradecemos, doctor, esta visión que nos ha dado. Esperamos que todo el magisterio colombiano escuche bien y pues el llamado de nosotros en que si se insiste en esto, pues es la desobediencia civil, porque primero la vida y sobre todo la de nuestros hijos, ¿no, doctor? Le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho al doctor Orlando Acosta por estos grandes aportes para entender el problema de la alternancia en la eventual apertura de las aulas. Doctor Acosta, mil gracias y queda invitado para otras emisiones de Encuentros Pedagógicos. Feliz mañana.